Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Alamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia, y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. El día de hoy, así de rápido, voy a hacer una video reacción de un tema que acabo de ver que en Twitter está en tendencia. No lo he visto completo, pero sí estuve leyendo elementos de que está desinformando y que está haciendo alusión a que este tipo de situaciones o fenómenos o trastornos están vinculados con elementos religiosos. Entonces, pues ya saben que aquí no buscamos treparnos de nada, pero sí consideramos importante el, pues, detener este tipo de información que puede ser peligrosa para muchas personas. No estamos criticando tu elección religiosa, no estamos criticando tu creencia de manera totalitaria, sino que estamos aquí para hacer ajustes teóricos, para pues hablar un poquito más enfocados desde todos estos elementos de las ciencias de la salud y desde las ciencias sociales cuando se abordan este tipo de temas. Pero antes de continuar, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte a este nuevo canal activando la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video. A ver, con mucho respeto y amor te pido que si no sufres o has sufrido un trastorno alimenticio, salgas de este video. Este video no es apto para todo el mundo. Bueno, vamos bien con este tipo de elementos, pero creo que informarse siempre está bien, así que hayas sufrido o no hayas sufrido, creo que este tipo de información siempre puede ser buena, siempre y cuando se maneje con mucha responsabilidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Me permites orar por ti? Quiero comenzar diciendo que esto no le quita mérito a ningún tratamiento tradicional de psicología, nutrición y psiquiatría. Yo he pasado por varios que son muy efectivos, pero sí siento que hace falta esa parte espiritual, y este es un llamado que Dios me ha hecho por mucho tiempo, del cual yo he estado huyendo. No he tenido las agallas o la valentía para venir a exponer mi fe aquí con respecto a los trastornos alimenticios. Siento que es algo que me he guardado muy para mí, pero todos los días cuando me baño, todos los días cuando despierto, digo: Paula, te estás guardando algo que tal vez puede salvar muchas vidas, que tal vez puede tocar el corazón de muchas personas. Y hoy, si estás viendo este video, no es por coincidencia y quiero que tú escuches lo que voy a decir. Bueno, un poquito de contexto, si tú eres nueva en este video, igual yo ya he compartido mi historia muchas veces, pero bueno, yo llevo trabajando en redes sociales como aproximadamente 10, 11 años. De estos 10 años, por ahí 8 he sufrido un trastorno alimenticio que ha virado entre anorexia, bulimia, anorexia purgativa y binge eating. No ha sido un proceso fácil, siento que he vivido una doble vida durante todos esos años en la cual yo me mostraba muy perfecta, pero por dentro yo estaba completamente rota y vacía. El que sufre un trastorno alimenticio sabe... Solo un dato, justamente entre los comentarios que había leído en Twitter decían que hace tiempo esta persona mencionó que estaba pasando por depresión y que como a los 2-3 días pues al parecer ya estaba todo bien. Se dice que utiliza este tipo de contenido para poder jalar vistas cuando su canal no va bien. No sé si ustedes la conozcan, yo no sabía quién era, la verdad, pero estaría cool que me dijeran sobre esto, si es válido o no válido. O sea, está chido que quieras compartir tu experiencia, pero no está chido que lo hagas de esta forma en caso de que lo use como una estrategia de marketing. Lo difícil que es llevar día a día esta carga sobre los hombros, esa voz constante que te dice: come, no comas, siente culpa, aléjate, aíslate, no vales nada, mira qué fea, la dismorfia corporal, la cantidad de reglas que tenemos en un día que no nos dejan pensar en otra cosa que no sean comida, cuerpo, ejercicio y cómo quemar más calorías. Para las personas que no sepan de trastornos alimenticios, este es un tema como tan superficial, como cuántas veces no hemos escuchado el de come y ya, o deja de vomitar y ya, o deja de laxarte y ya, pero no es tan fácil, porque tienes que entender que más allá de que eso sea una guerra contigo misma, eso es una guerra espiritual, y este conocimiento es algo que empiezas a entender una vez conoces a Jesucristo. Quiero contarte que yo he creído en Dios pues prácticamente toda mi vida, pero yo nunca he sido una creyente activa. Yo nunca había leído la palabra de Dios como el año pasado y como este año, y entre más me sumerjo y entre más encuentro información me doy cuenta que la única
manera de liberarse completamente de este tipo de adicciones es buscando a Dios. Es muy curioso porque, bueno, yo hago un devocional todos los días y cada mañana Dios me ha traído una palabra diferente. Yo las he ido acumulando en un cuaderno y es increíble cómo en la Biblia ya estaba escrito todo esto, porque probablemente tú y yo estamos pasando en este momento. Ha sido muy difícil salir del desorden alimenticio porque una parte de mí no quiere dejarlo, una parte de mí está enamorada de ese control, de esa obsesividad con respecto a la comida y el mal manejo de emociones. Siento que dentro de mi perfeccionismo es como uno de los canales más fáciles que encontré como para desahogarme, como para soltar, vomitar absolutamente todo lo que no podía decir, lo que no podía comunicar, las emociones que no podía manejar, y se volvió en un ciclo que en realidad me estaba matando, y no solamente físicamente sino moralmente y espiritualmente, porque creía cada vez menos en mí, porque la dismorfia corporal hacía que yo desdibujara a la mujer que Dios me hizo, porque cada vez que yo me autoflagelaba, mi respeto propio se iba acabando cada vez más y yo me quería menos y me... Ojo, nada más hay que tomar en cuenta que esta mujer no es una profesional del área de la salud, y está compartiendo su experiencia tal cual. El hecho de que ella mencione que le ha sido de utilidad, pues ya parte desde la subjetividad, ¿no? Desde lo que ella siente o piensa. Pero hay que tener cuidado de ese tipo de comentarios de que no es una lucha física, es una lucha espiritual. Tendríamos que definir qué es la espiritualidad para cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y sobre todo entender que la espiritualidad no es un sinónimo de religiosidad. Siempre debe de haber espiritualidad cuando hay religiosidad, pero no necesariamente debe existir religiosidad cuando se habla de espiritualidad. Entonces, en esta cuestión, los TCA tienen una confluencia altamente sociocultural, en el sentido de cómo nos están construyendo ideas, paradigmas, constructos del deber ser del cuerpo humano, tanto en varones como en mujeres y personas que no se identifican con ninguno de estos dos. Entonces, sí son aspectos que de manera metafórica pudiéramos decir pelear con nuestros demonios, ¿no? Quiero pensar que a lo mejor a esto se refiere con la espiritualidad, en tanto a los comentarios que poco a poco van pesando, las imágenes de perfección que ves en internet que te dicen así se debería lucir, pero que no te lo dicen directamente, ¿no? La cantidad de influencers que de repente se operan y se suben y muestran vidas perfectas. Ahorita, por ejemplo, pudiéramos hablar acerca del famoso OnlyFans, en relación a cómo de pronto te enteras de cuánto gana la gente y se opta por esa medida, ¿no? Imagínate, me tuneo y lo que voy a ganar con todo eso. Entonces ya empieza como todo este pensamiento en función al cuerpo, ¿no? Y esto no es algo que solamente ha pasado en la actualidad, ¿no? Esto ha pasado a través de los años, de cómo van torneando los cuerpos en función de la existencia. No hace tiempo, es hace algunos años o siglos más que nada, los cuerpos obesos eran los cuerpos agraciados y los cuerpos a los que la gente aspiraba, porque eso significaba opulencia, ¿no? Eso significaba que tú tenías dinero y que podías comer, entonces era lo esperado. Entonces son sucesos históricos los que van determinando este tipo de elementos, y que también confluyen cuestiones económicas, políticas. Aquí el capitalismo de igual forma es lo que se pretende vender y cómo lo vamos a vender. Sigamos viendo el video. Menos y menos, y en muchos momentos me sentía tan sola, y sola porque quería estarlo, porque podía estar rodeada de gente, pero yo por dentro me sentía tan sola y vacía que yo solamente quería considerar la muerte. Yo no veía cómo podía salir de ahí. No había dinero, no había viajes, no había maquillaje ni ropa que pudiera llenarme por dentro, porque me sentía completamente perdida y sentía que esa adicción era más grande que yo, y solamente muriéndome me la podía quitar de encima. Pero la verdad es que no, la verdad es que Dios te llama a caminar con Él y a ser libre en Él, pero tienes que empezar aceptando a Jesucristo en tu corazón. No sé qué tan largo vaya a ser este video, pero bueno, voy a comenzar. Dice Mateo. Antes que nada, si tú crees en Dios y sientes que con eso encuentras un alivio, adelante, o sea, no hay problema. Yo aquí no voy a venir a imponerte que debas de creer en una determinada religión, no tienes que orar aunque no creas en el catolicismo, ¿no? Eso jamás debería ser un psicólogo, y si lo hace, ten cuidado con esa persona, porque muy probablemente se pasó el código ético. No digo que no hablemos de religión, ¿va? Porque mucha gente quizá llegue con estas ideas
ideas o creencias religiosas y que es la única manera en que puedas conectar con ella, pero hablas a sabiendas de que la persona compagina con esas ideas y que sabes que le van a hacer utilidad. Es como, por ejemplo, si tu abuelita te dice Dios te bendiga, hijo, por el simple hecho de que tú sabes que a tu abuelita le gustan esas ideas, pues no le vas a decir, ay abuelita, yo no creo en Dios. Es como que gracias abuelita, es igualmente. En ese sentido, si la persona está contigo trabajando y te dice, no, es que de repente cuando yo me pongo a orar es cuando me relajo, bueno, eso es una estrategia que puedes llegar a utilizar. Si te es funcional, adelante. Inclusive, si han tomado cursos de primeros auxilios psicológicos, es una de las técnicas que se llegan a utilizar, ¿no? Le das un espacio para que viva su espiritualidad, su religiosidad, para que se pueda regular y a partir de eso ya empezar con las estrategias de intervención. Continuemos. Mateo 4:2. Jesús fue llevado al desierto y él ayunó por 40 días y 40 noches y el último día él sentía mucha hambre física. Yo quiero que tú te puedas a pensar y a reflexionar en ti misma qué es lo que sientes todos los días después de restringir todo el día. Mucha hambre física, ¿verdad? Y en esas llega Satanás y lo reta porque sabe que él tiene una debilidad física del cuerpo. Y le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, entonces convierte esas piedras en panes y cómetelos. Y lo que hace Jesucristo es resistir a la tentación del diablo. Y le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la comida no es lo principal en nuestras vidas. Que cada vez que huimos a las tentaciones de Satanás, cada vez que decimos, a pesar de que este pensamiento llegó a mi cabeza, esos pensamientos no son míos. Yo no tengo por qué vomitar, yo no tengo por qué laxarme, yo no tengo por qué restringir, yo no tengo por qué cortarme. Esos pensamientos son de Satanás y cada vez que tú lo resistas y lo resistas y lo resistas, vas a ir matando ese desorden alimenticio desde la raíz. Me confundí. Porque en un principio, cuando empieza a hablar acerca de esta metáfora, empieza a decir que la comida no es lo esencial y no es lo que necesita el ser humano. Discúlpame, pero ahí hay un error. O sea, necesitamos nutrientes. Pregúntale a cualquier médico, a cualquier nutriólogo sobre eso. Si no, nuestro cuerpo no va a trabajar. Entonces, esto me daría pie a creer que le estás diciendo a las personas que padecen de estos TCA que te resistas, que si tienes hambre es porque el diablo te está hablando, ¿no? Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, anorexia, pues mejor es como de, ay, sí me siento con hambre, pero es Satanás el que me habla, así que voy a resistirme. Cuidado con eso, o sea, creo que lo ibas a encaminar, o sea, al final lo encaminaste en tanto a esos pensamientos que puedes llegar a tener sobre purgarte, sobre vomitar, etcétera. Iba bien, pero comenzaste mal. Un gran libro que fue clave en mi proceso fue que se llama Rompiendo las Cadenas. Este es del autor Neil Anderson y él cuenta mucho cómo funcionan todo tipo de adicciones, el alcoholismo, la drogadicción, la adicción a la pornografía, los desórdenes alimenticios, y todos tienen una raíz muy parecida en el sentido de que es una guerra espiritual. Esto no es una guerra física. Una vez te lo insisto, si tienen la oportunidad de comprar este libro y leerlo, léanlo porque siento que fue de mucho aporte para mí. Me dio otra visión, otra perspectiva de lo que yo estaba sufriendo. De eso también en la iglesia a la que yo asisto, esto hace parte de esto, son los 10 pasos hacia la libertad en Cristo, los 10 o 7 pasos hacia la libertad en Cristo, que viene también incluido en este libro. O sea, pueden ir a sus iglesias y todo, pero no dejen de lado la ayuda con profesionales, ¿vale? Un psicólogo en compañía de un nutriólogo para que tengan un tratamiento que pues tenga toda una argumentación teórica para lo que se está haciendo. Desconozco a estos autores de estos libros, espero que sean profesionales de la salud para poder trabajar con esto, porque se da mucho este intrusismo profesional en la actualidad, donde gente que no tiene ninguna preparación académica sobre temas de salud, o sea, dejemos de lado temas de otra índole, aquí nos importan los temas de salud. Explican sus experiencias personales, pero solo son esos, son experiencias personales y te pueden decir algo que a ellos les funcionó, pero que no necesariamente a ti va a funcionar por las circunstancias en las que viven cada uno de ustedes, por las situaciones particulares, ¿no? Y las características de cada persona. Entonces, cuando tú vas con un profesional, se supone que hace un trabajo integral donde toma diversos elementos de tu vida, de tu entorno, los recursos que tienes para con eso hacer una intervención que te sea efectiva
a ti. Y recordemos, de pronto hay situaciones que tú puedes vivir que comparten rasgos con algún trastorno, por ejemplo, y que con leer un libro, de repente con algunas palabras, te pueda funcionar. Pero hay situaciones más agravantes que son más complicadas que leer un libro o decirle que es culpa del diablo, pues no le va a funcionar. De corazón, realmente espero que ella no haya pasado por una situación tan fuerte y que la lectura de estos libros le hayan sido de utilidad para poder salir de ahí. Recuerden que este no es un video para criticarla a ella, ¿va? Estamos hablando del discurso, de lo que está manejando, de la información. Es para desatar toda cadena que Satanás ha atado en tu vida y que seas libre, porque Dios te mandó a este mundo a ser feliz, no a vivir condicionado por un desorden alimenticio. Y yo hubiera querido que alguien hablara de esto hace mucho tiempo. No haber esperado hasta este momento, 8 años después, que yo miro hacia atrás y digo, wow, cuánta vida se me fue atada a ese fucking desorden. Y si tú tal vez estás comenzando en este momento, llevas 2, 3 años, mira que todavía hay esperanza y todavía hay esperanza de sanación. Y conozco muchas chicas, porque yo me he apoyado a muchas chicas que han salido de la bulimia y de la anorexia, y sí es posible salir de ahí. Sí es posible recuperar tu vida. Sí es posible dejar a un lado esa obsesión que tienes por el cuerpo y el gimnasio y la alimentación y todas esas cosas, y empezar una vida que valga la pena vivir. Porque muchas veces no es solamente que nos querramos ver de una manera, no es solamente que yo me quiero ver flaca en el espejo, sino que es lo único que yo puedo atesorar, es lo único que yo puedo controlar, es lo único que me da resultados en mi vida. Pero eso es una falacia, eso no es cierto, eso es algo que solamente está aquí. Yo estaba escribiendo por acá un texto en el que decía: ¿qué es la bulimia? Para mí, ¿qué es la bulimia? La bulimia es un engaño de Satanás en el cual pensamos que por medio del vómito de los laxantes nos libramos de la culpa, nos libramos de pensamientos, de emociones, de rencor, de ira, de problemas, y que por medio del vómito somos limpias. Siento que es una... Está diciendo que su definición, ¿vale? Pero pues estamos quitándole componentes biológicos, fisiológicos que conlleva, neurológicos, inclusive socioculturales, como ya lo hemos hablado, ¿no? Toda esta influencia del medio, del entorno, que nos va dictaminando ciertas estructuras que debemos de cumplir, ¿no? Y que pese tú puedas vivir tu vida diciendo, a mí la opinión de los demás no me importa, pues tarde o temprano de repente va moldeando algunos aspectos, ¿no? La manera en que te vistes, la manera en que hablas corresponde justamente a un ideal que a lo mejor viste, un modelo que estás siguiendo y que a lo mejor no te das cuenta, ¿no? Esos gustos que puedes llegar a tener, que a lo mejor no te vistes para impresionar a determinada persona, ¿no? Sino a un grupo en específico. Y no impresionar, sino encajar o estos elementos de convivencia social, que no está mal. Al final todo mundo lo hacemos. La manera en que hablamos, las expresiones, etcétera. Incluso la gente que dice, yo soy bien random, bien raro, todos esos comportamientos random terminan cayendo en toda una clasificación, ¿no? Y dejan de ser random, porque hay una repetición, hay un común. Pues lo siento, las personas raras no sé si realmente existan. Si algo he aprendido aquí en internet es que no somos tan especiales como creemos. Esos gustos especiales que creemos tener, hay toda una comunidad que los comparte. Por eso internet es muy rentable, porque puedes encontrar comunidad para todo. Sigamos. Una mala estrategia. Siento que la bulimia es una mala estrategia para lograr ese físico que muchas anhelamos o que muchas nos ponemos como meta. Y escuché en una coach que tuve hace algunos años, de la cual aprendí mucho. No me gusta mucho el ideal de vida que ella enseña, pero tiene algunas enseñanzas puntuales que son muy valiosas. Y ella decía, la bulimia es un acercamiento muy noble que tenemos algunas mujeres a alcanzar esas metas que nos proponemos, pero es completamente errónea. Hay otras maneras de alcanzar esas metas corporales, si eso es lo que quieres, pero es también mucha ignorancia, es mucha falta de información, y caemos en esto por parte de ignorancia y también por el engaño del enemigo, de Satán. Me sorprende que hable de desinformación cuando está diciendo de que la bulimia es un engaño de Satanás. Esto es desinformación. Tampoco compagino con la idea de su coach de que es un acercamiento noble. Es una enfermedad, ¿vale? Es algo que se tiene que trabajar. No una enfermedad, es un trastorno. Disculpen. Sí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas. En este sentido, hay coaches que, o sea, no coaches motivacionales, sino estos coaches en los gimnasios que de pronto te ponen rutinas, de pronto te dan dietas, de pronto te dan terapia física y aluden a, es que yo llevo un chingo de años en el gimnasio, mírame cómo estoy y tengo
mucha más experiencia que muchos de los nutriólogos, ¿no? Y cuando te das cuenta las cosas que te dan o que desconocen la función de, no sé, nutrientes, proteínas, etcétera, no me voy a poner a hablar aquí sobre eso porque no sé. Tengo una conocida, no sé si seamos amigos, no sé si me considera amigo. Si ves esto, Chio Huitrago, sígala en sus redes. Es una gran profesional que se dedica a compartir información relacionada a la nutrición. Si buscan de psicología, busquen, por ejemplo, a pesos emocionales. Habla mucho acerca de estos temas. La verdad es una mujer muy preparada. Bueno, en este momento son las personas que se me ocurren que pudieran llegar a seguir para poder hablar de estos temas en lugar de ir a lo mejor con tu coach que te pueda decir sí, no, esto o aquello, que a lo mejor puede tener la información, ¿vale? Pero no hay certeza de las fuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, dónde están sacando la información estas personas. En esta tentación que yo te estaba contando que Jesús tuvo después de haber ayunado tanto tiempo, Satanás insiste varias veces en retarlo a él y que él rete a Dios y le diga, bueno, si tú eres el hijo de Dios, entonces lánzate de este abismo. Si tú eres el hijo de Dios, y Jesús, que es el ser más perfecto y libre de pecado, él le dijo, uno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dos, adora a Dios con todo tu corazón y sírvele solamente a Él. Me parece... Hay mucha gente que con la primera frase, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vive al día o lo utiliza como un argumento para su situación de recursos limitados. Y dos, adora a Dios con todo tu corazón y sírvele solamente a Él. Me parece también que en ese verso Él dice como que no te postres, no te inclines a adorar a otro Dios que no sea Jehová, que no sea Yahweh. Y es muy curioso porque cada vez que tú vomitas o cada vez que tienes un atracón y un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte, y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito, sino también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. Y quiero que sea algo de lo que tú seas muy consciente para que vayas pensando, tal vez los vómitos no se vayan para siempre, o tal vez se vayan periódicamente, pero cada vez tú te vas alejando más porque vas entendiendo más cuáles son tus triggers, vas entendiendo más qué es lo que está causando ese pensamiento en tu cabeza y que si es posible salir de ahí. Creo que ya se está desviando mucho del tema. No sé ustedes, yo cuando me dan estas ganas de vomitar, no es que me esté inclinando a propósito, es como el mismo dolor me lleva. O sea, no es que yo me purgue, pero me he enfermado. Creo que es la inercia, es una cuestión fisiológica. No sé si es el diablo que te está diciendo, ¡ey! ¡Ey! Agáchate. No. O sea, sí. Sí es preocupante lo que está diciendo. Es como decir, todos los estudios científicos que han hecho psicólogos, psiquiatras y nutriólogos y médicos sobre los TCA, miren. Acá. Guardaditos ahí, no, escóndelos, ponle una sabanita y quémalos. Aquí vamos a hablar de un libro milenario, el más vendido en toda la historia. O sea, está bien que creas, de verdad, pero eres una persona con 9 millones de suscriptores. Ah, caracas. Bueno, 2 días, 70,000 vistas. No tiene mucho engagement, entonces. Bueno, o sea, sí son muchas personas, pero para tener 9 millones y en 2 días 70,000 vistas, realmente es muy poco. A ver, dice, si alguien hubiera posteado un video así hace años, tal vez me hubiese ayudado un montón. Muy valiente, muy buen contenido. Llevo 26 años con anorexia y todos los pronósticos son terribles. Siento que ya no puedo más. Bueno, son sus seguidores. Hay muchos libros que a mí me han ayudado en este proceso. Uno de esos haces para hacerte y convencerte de que es una decisión correcta cuando no lo es. Que de ese libro también aprendí que la idea viene, pero en realidad tú eres la que decides si vas a ejecutar el acto, ¿no? La idea te viene de, ok, ese arroz me hace daño. Tú eres la que ejecutas la restricción, la que dices, no, yo no me voy a comer ese arroz. O tú eres la que ejecutas el acto de, voy a restringir el desayuno, el almuerzo, la comida. O por el contrario, tú eres la que ejecutas como, me voy a comer este pan y voy a tener un atracón. Tú eres la que lo ejecutas, pero ese pensamiento solamente está en tu cabeza. No hay nada externo que te lleve a hacerlo. Entonces, es aquí cuando yo te digo, resiste al diablo y él huirá de ti. Ana, si tú eres consciente de esos pensamientos que llegan a tu cabeza y a pesar de que quieren convencerte, tú te resistes y no te rindes y no lo ejecutas, vas a estar un día más cerca de la recuperación. Personas que tienen ansiedad van a entender esto. Esta generación de pensamientos automáticos a un ritmo
que no puedes detenerlo, ¿no? O de pensar un millón de cosas cuando te pasa algo. No es que tú lo controles, sí está en tu cabeza, pero no tienes control sobre eso. Hay estrategias que te ayudan, como se llama atención centralizada, que son técnicas de mindfulness que te ayudan como que en el momento a situarte. Por ejemplo, yo algo que hago es contar 5 cosas que estoy viendo y luego contar 5 cosas que estoy escuchando y luego 5 cosas que estoy sintiendo y luego vuelvo a empezar de manera corrida, otras 5 cosas que veo, otras 5 cosas que estoy escuchando y otras 5 cosas que estoy sintiendo. Y entonces me empiezo a repetir y dejo de como pensar tanto en lo que estaba pensando, en lo que me estaba preocupando, y ahora ya me centro en eso. O de igual forma me pongo a contar cuántos colores hay en mi entorno. Si hay variaciones de azules, 1, 2, 3, 4, y entonces empiezo así como a contar. Me pongo a inventar una historia también y entonces trato de regular, ¿no? De gestionar esos pensamientos. Esas son técnicas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo. En el caso de son estrategias que me dio mi psicóloga y que a mí en lo particular me han funcionado. No quiere decir que a todo mundo le vaya a funcionar, por eso les digo, la terapia consiste en este elemento de analizar tus recursos, analizar de manera íntegra a la persona con la que se trabaja para que se pueda hacer esto. Entonces, sí, aquí esos pensamientos o toda esa necesidad de cumplir ciertos regímenes estrictos van mucho más allá de el querer, porque aquí lo que me acaba de decir es échale ganas y así vas a salir adelante. Y ya sabemos aquí cómo concebimos el échale ganas. Un 1% más cerca de la recuperación. Yo lo escribí aquí: resiste a Satanás y él huirá. Él no tiene dominio sobre ti. Él solamente te puede engañar en tu mente porque él no tiene poder sobre tu cuerpo físico. No le hagas caso. Una base para salir, digamos, de los binges o del atracón es tener una buena nutrición. Yo te recomiendo mucho que busques una buena nutricionista, que no sea de estas dietistas que solamente están hechas para rayarte el cuerpo, sino una persona que tenga también conocimiento de trastornos alimenticios y te pueda dar una buena base alimenticia para que puedas nutrir tu cuerpo de nuevo y que fisiológicamente pueda salir de los atracones. Eso es demasiado importante. Yo he hablado mucho aquí de que esto es una batalla espiritual y tal vez esto es un tema del que tú dirás como ¿de qué hablas? No entiendo absolutamente nada. He estado haciendo mi devocional cada mañana y siento que me ha funcionado muchísimo. Toda la información que yo te voy a dar acá es para que tú también la reflexiones y la pienses, y yo solamente te estoy regalando cosas que Dios ha traído a mí, que me han llenado mucho. Y yo digo, pero ¿por qué no compartirlo con alguna persona que en este momento esté viviendo lo mismo? Yo sé lo que se siente. Yo he estado de abajo, yo he estado en la mierda. O sea, yo me he sentido... Créeme que yo te entiendo. Yo me he sentido así de perdida y quiero darte testimonio vivo de que es posible salir de ahí. De que el infinito amor de Jesús te va a sacar de cualquier adicción que tú estés teniendo en este momento, pero tú tienes que empezar tu camino. Yo te puedo hablar del tema, pero depende... Es que entiendo que le está hablando a gente religiosa. En este punto quiero convencerme de que ese mensaje va para gente religiosa, no que lo está diciendo para la población en general. Estuvo chido esa parte de decir, ve con una nutrióloga, con alguien que sepa acerca de trastornos alimenticios. Te aplaudo, de verdad. Pero ya después decir esta onda de que solamente con el amor de Cristo lo vas a poder lograr, es contradictorio. Entonces, como les decía, hay personas que quizá con una oración o quizá con leer un libro pueda por sí misma trabajar ciertas situaciones o conflictos en su vida que no la ponen en riesgo, y habrá otras que están pasando por esta situación. Está chido que compartas tu opinión para que la gente también vea que existen más personas que están pasando por lo mismo, que tienen estos mismos demonios, ¿no? Si lo queremos llamar de esta manera. Solo, pues sí, la información. Aquí pudiste haber utilizado la plataforma para hablar de una manera más objetiva sobre esto. A ver, documental, por ejemplo, hay una chava que, Daniel Cuati, me parece, que hace videos tipo documentales muy bien documentados, o sea, muy buenos, y te deja las fuentes y todo. Pues es nada más es esta lectura. El hablar acerca de tu experiencia tal cual, pues pudo haber sido acompañada por, no sé, que invitaras a una nutrióloga o a un psicólogo o a un psiquiatra o a un médico para que se pudiera resolver preguntas acerca de esto, para que supieran las personas con qué profesionales poder llegar y trabajar esto en el caso
en que lo necesite. De ti, qué tan próspero sea, porque yo estoy sembrando una semilla en ti, pero quiero que tú seas tierra fértil para que puedas dar fruto, así como Dios está sembrando en mí para que yo pueda darte a ti, dar fruto. 2 de Corintios 10, 2. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier pensamiento que no te haga bien, que te haga daño, que te haga sufrir, que las consecuencias sean que te dañe internamente y mentalmente, esos pensamientos no son de Dios, son de Satanás. Y es en ese momento cuando tú lo entiendes y pídele mucho discernimiento al Espíritu Santo y dile que te haga consciente cada vez que vengan esos pensamientos a ti y responde. Destruyo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que no es de Dios, que se vaya. Lo destruyes en el nombre de Cristo y llevamos cautivo el pensamiento para que se someta a Cristo. Todos esos pensamientos de vomita, córtate, deja de comer, no vales nada, todo eso, somételo y llévalo cautivo para que se someta a Cristo y verás que Cristo lo va a destruir. La pelea es inmensa y entre más soy consciente de eso, me doy cuenta de como sociedad, como estamos jalados por las mentiras de Satanás, y yo quisiera que cada vez más hubiese más personas conscientes de lo que está pasando en el mundo y que haya más personas dispuestas a ser valientes y hablar de ese tema. Me ha impactado mucho como recientemente cada vez más celebridades que yo decía, no hay manera, han conocido a Dios y ya no temen hablar de Él. Ya hemos entrado en una nueva era donde Dios empezó a seleccionar ciertas personas claves que tienen una voz con el mundo y las está cambiando y está tocando sus corazones, y llega el día en que ya es tanto el mensaje, ya es tanta la información que no nos queda más opción que hablar, que ser valientes y decir, ok, así el mundo me juzgue, así mucha gente vaya a hacer de esto burlas y memes y lo que sea, yo sé que lo que yo estoy hablando es verdad y estoy siendo valiente y obediente al venir aquí a hablar con ustedes y utilizar este medio que tal vez no lo usé en un principio para esto, pero sé que si 1 o 2 personas empiezan a salir del hueco y a sanar su vida, con eso he cumplido mi propósito. Ya que eres consciente que vives una batalla espiritual. Creo que sí es muy nueva en la religión. O sea, esta parte de hablar acerca de... Pues, tiene muy poco tiempo en el sentido de que la sociedad ha podido cuestionar abiertamente y cambiar sus creencias religiosas, porque bueno, aquí en México al 2010 el 82.7% de las y los mexicanos se siguen considerando católicos, lo cual implica que 17.3% no lo es, pero no por ello deben tener limitaciones ni condiciones de marginación. En este sentido, pues el que la gente se siga considerando católico no necesariamente es que profesen o sean activos, como decía ella en un principio. Se dice que el 97,28% de la población se declara creyente. El 96,86% del país practica el cristianismo. Así se puede tratar a la religión más seguida por su población. Pero creo que aquí en el cristianismo meten, por ejemplo, a los católicos, a los apostólicos, a los, no sé si evangélicos. En décadas recientes el número de católicos ha decrecido, llegando hasta el 72% de la población, o el 77.8% en el 2020. O sea, del 2020 al 2022 bajó un gran porcentaje, o sea, bueno, 5%, pero pues sí es como algo que de pronto te hace ver cómo este tipo de creencias pues ha disminuido, pero sigue siendo una gran mayoría las personas que profesan, ¿no?, una religión y que son fieles creyentes. O sea, no es un mérito hablar de la religión, no de mérito que hables de la religión, pero mucha gente lo hace. Aquí como que estás jugando con una cuestión de populismo, de decir, yo hablo de Cristo, ¿no? Pues a lo mejor ya no se ha hecho tan popular por todo lo que se ha sabido, por todas las contradicciones que de repente se dan, pero pues bueno, continuamos. Esto no es una crítica a la religión. Ya que eres consciente que tienes una herramienta como someter todo pensamiento maligno ante Jesucristo para que lo derribe, que ya que eres consciente
que dentro de los regalos del Espíritu Santo, cuando tú te bautizas y recibes los regalos del Espíritu Santo, está el dominio propio. Y yo creo que eso es lo que más anhelamos las personas que sufrimos de adicciones, que no podemos controlarnos a nosotros mismos, que sentimos que somos víctimas de algo que es más fuerte que nosotros, de un poder que es más fuerte que nosotros y que nos domina como si fuéramos marionetas. Pero cuando recibes al Espíritu Santo en tu vida, sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas puedes salir de ahí. Y poco a poco esa llama del trastorno alimenticio que se ve tan fuerte, cada vez que tú dejas de alimentarlo, cada vez que le quitas la madera, se va a ir secando, porque no tiene nada que lo alimente. Y de repente, cuando tú menos pienses, vas a ser completamente libre en Cristo para que le puedas dar tu victoria a Él y le puedas dar testimonio y salvar cada vez más personas del infierno que se vive en vida, porque no creo que el infierno sea solamente lo que pasa después de la muerte. Muchas personas estando vivas viven un infierno, un calvario diario. Estamos hablando aquí del dominio propio, que es el regalo del Espíritu. Y una de las cosas que a mí más me cuesta o más me costaba sus años era porque yo, a pesar de que yo sabía de que me estaba haciendo tanto daño, que estaba dañándome a mí, me estaba dañando mi cuerpo, mi autoestima, mi amor propio, y estaba dañando a las personas cercanas a mí porque me estaban viendo sufrir, ¿por qué lo seguía haciendo? Porque si yo sé que el cigarrillo es malo, porque yo sé si las drogas son malas, porque yo sé que el alcohol, que la fornicación, que todas las cosas que no son de Dios son malas, porque las sigo haciendo, porque la adicción a la pornografía y lo sigo haciendo, porque pregúntate todo ese tipo de cosas que tú sabes que te hacen mal, porque las sigues haciendo, porque te generan placer, ¿verdad? Y te vas así a estallar la cabeza cuando sepas que eso también estaba escrito en la Biblia. O sea, esto es un manual de vida increíble. Dice en Romanos 7:15, pues no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta ley, o sea, la que tengo en mi cabeza, la ley, las reglas, esto me lleva mucho como a las reglas del TCA. Las personas que tienen un TCA, que tenemos un TCA, sabemos que vivimos con muchas reglas. Me como la mitad, voto esto. Si me como una hamburguesa, no me como el pan. Si me como esto, tengo que cuadrar los números. O si me como esto, mañana ayuno. Todo este tipo de cosas, de obsesiones, son leyes. Y dice, esta ley está contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Romanos 7:15. Díganme si ustedes no se sienten atadas, cautivas, como en una cárcel de trastorno alimenticio. ¿A qué te invito? Ay, no hago lo que quiero, hago lo que me aborrezco. Ay, bueno, o sea, no soy nutriólogo, pero el cuidar tu salud alimenticia, según yo, no es tan estricto como muchas personas creen. O sea, porque no te restringen en cuestiones prohibitivas de no comas esto y ya no hagas esto y X cosas, sino que te dicen puedes comer lo que quieras. El pedo está en las porciones. Corríjanme si ustedes son nutriólogos, déjenmelo aquí abajo. Creo que... Ay, no sé ni cómo decirlo, ¿vale? Pero sí hace falta muchísima información en este video. A que le entregues todo esto a Jesucristo. Confiésale, háblale. Miren, nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que todo lo escucha, un Dios que no solamente quiere escuchar oraciones repetidas, sino que Él quiere que tú te encierres en tu cuarto, que estés completamente a solas con Él y que le puedas entregar su corazón y le digas, Dios, toca mi vida, Dios, quiero conocer de ti, Señor. Tengo un trastorno alimenticio, llevo tantos años sintiéndome así, me siento sola, siento que nadie me comprende, necesito de tu ayuda, Señor. Y cuando tú leas la Biblia y empieces a conocer más de Él, te vas a dar cuenta que Él te va a sanar. Ay, creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Hay que entender que este video es simplemente una perspectiva de cómo ella percibe la realidad. Solamente que sí está dando información que pues está a medias, porque de repente decía cosas bastante coherentes, ¿no? De cosas que debes de actuar, pero luego se contradecía. Como les digo, no está mal creer en Dios, no está mal creer en una religión. Lo que está mal es de pronto hablar de temas tan delicados desde una postura
en donde el sujeto terminaría siendo el culpable de lo que está padeciendo porque no es capaz de ponerle un alto a un dios o a un demonio, ¿sabes? Y es como que tú eres aquí el malo porque esas cosas están en tu cabeza y tú deberías con la palabra de Dios decirle no. Y entonces las personas que se ven incapaz en esta situación de repente no logran visualizar que tienen un conflicto o que tienen un TCA. No todas las personas pueden salir por sí mismas. Eso es una realidad. Eso es un tema delicado y que se necesita el acompañamiento de profesionales en el área. Yo sé que aquí también hay un conflicto porque el apoyo en el sistema de salud suele ser algo caro, ¿no? Y que no muchas personas pueden llegar a tener, lo aceptamos, ¿no? Es una cuestión de privilegio el cuidar tu salud, tanto alimentaria como tu salud mental, y por eso de pronto este tipo de información suele ser bien recibida porque no me implica un gasto. Entonces es más fácil el yo decir creo que Dios me va a ayudar y entonces con eso tengo para seguir adelante. Si no me está funcionando es porque no estoy orando tan fuerte. Sí creo que es necesario el documentarse un poquito más con fuentes basadas en evidencia para poder hablar de estos temas, aun cuando estés dando tu experiencia personal. Pudiste haberlo manejado de cómo es que yo lo viví, qué es lo que yo pasaba, qué es lo que yo sentía, y hablando desde la experiencia, ¿no? A tener esta cuestión de cómo debes de tratar desde la religión. Una vez más, no es una crítica a la persona, no creo que sea una mala persona, no creo que lo esté haciendo con una mala intención, muy probablemente tiene una intención genuina de querer ayudar a las personas por esta sensación de que esto es lo que le ha estado ayudando, apoyando para esta situación. También sería pues analizar lo que les mencionaba en un principio, si realmente es una persona que ha pasado por un TCA o es una estrategia de marketing para poder recuperar vistas en sus videos. Como les decía, si es lo segundo, o sea, qué culero que existan personas que hagan eso. Si es la primera, un abrazo, o sea, no es una situación sencilla. Si te está funcionando estas estrategias, qué chingo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Es un video que se hizo muy largo, ni siquiera lo terminamos de ver completo. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Voy a ver si acelero las partes en donde ella está hablando o quito algunas partes que de repente no considero que aporten mucho, en el sentido de que no estoy hablando, a lo mejor está diciendo cosas que no van. Espero recortar el video lo más posible. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte a este canal y activar la campanilla de notificaciones. Yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.